Ahora sí, pues, entonces es el único proceso en el que vamos creciendo, vamos madurando, cooperamos mutuamente con Dios, participamos con Dios para ese crecimiento, ¿sí? Entonces vemos que tenemos nosotros que luchar, ¿verdad? Entonces, pero para esto nosotros necesitamos conocer todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la santificación. La santificación, para poder fortalecernos, nosotros necesitamos conocer todas las promesas que tenemos a la mano, ¿verdad? Y hay una promesa muy bonita en Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses, sí, nuevo, new. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tan pequeñas que Sí. ¿de qué se va a leer? Curiosidad, la verdad. Ni vi. ¿Leo? ¿Esta? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense esa hermosa promesa que Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos. Hermanos, va a haber momentos en que esa guerra que hay en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Puede llegar a una frustración si no entendemos que el que está obrando dentro de nosotros es Dios. Y que Él ha prometido, Él le dice a los filipenses, que el que empezó la buena obra en ti, la va a acabar. Que no te puedes quedar a medias. Si Él empezó una obra en ti, Él la va a acabar. Fíjense, entonces, así es. Ya sea que venga disciplina, ya sea que vengan correctivos, ya sea que vengan cuestiones de parte de Dios, situaciones, problemas, tribulaciones, angustias, pero Él va a hacer que su obra se perfeccione en ti. ¿Cómo va a hacer que cooperes Dios? Porque hablamos que la santificación es una cooperación. Bueno, si yo no quiero cooperar, entonces Dios va a tener que aplicar la disciplina. Dios va a tener que entonces enviar tribulaciones que no tenían que venir a nosotros. O sea, va a haber tribulaciones que van a venir para seguir creciendo espiritualmente, pero nosotros hay unas que nos las ganamos a pulso, ¿sí? Por malas decisiones, por pecados, por cuestiones, ¿verdad? Entonces, si yo tomo una mala decisión en no consultar a Dios y eso perjudica en mi santificación, Dios va a aplicar un correctivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo por eso debo estar persuadido de eso. Yo puedo tomar malas decisiones, pero Dios va a corregir, ¿sí? Esas malas decisiones que yo tuve, Él las va a corregir, ¿sí? Entonces voy a pasar por un proceso de disciplina. Y ese proceso de disciplina es doloroso, como el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. El pueblo de Israel hubiera llegado a la tierra prometida en menos de una semana. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron. Entonces los hizo ¿qué? Dar la vuelta, ¿no? Dar toda la vuelta. Y los hizo tardar 40 años en el desierto, cuando lo pudieron haber hecho en 7 días. Bueno, No, en una no, el recorrido, acordemos que iban a pie, no iban en carro. Pero, entonces, ese proceso que hubieran podido terminarlo tan rápido, tuvieron que tardarse 40 años en hacerlo, sufriendo el desierto. Sí, pero acabó. Pero acabó. Llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Cansaditos, pero no entendí. Entonces, Dios lo que cumple, Dios lo que promete, lo cumple. Entonces aquí la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en ti, porque acordémonos que la salvación es un proceso de Dios, entonces el que comenzó el proceso de la salvación lo va a perfeccionar, ¿sí? Y a veces para eso te tiene que meter en el fuego. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se purifica el oro? Con el fuego. Con el fuego. ¿No? Lo tienen que meter a fuego, a temperaturas extremas para que suelte toda la escoria y la escoria flote, y entonces el que está moldeando el oro agarre toda la escoria y la quite, ¿verdad? Es como van purificando el oro, lo meten, lo vuelven a meter a fuego, lo vuelven a derretir, la escoria vuelve a salir, la quitan, lo sacan, lo vuelven a meter, y así están purificando el oro. Lo mismo hace Dios.
con nosotros. Va a haber veces que nos va a meter en ese horno de tribulación, de aflicción, de problemas, de angustia, pero para sacar toda esa escoria que hay en nuestro interior. Estaba viendo esta semana y se los compartí ahí en Facebook el testimonio de una parapléjica que no dejó de ser parapléjica, claro, no un testimonio de sanidad, sino el testimonio habla una sanidad más profunda, dice, y ella da el testimonio de lo que Dios hizo en su vida a través de esa enfermedad de la paraplegia, ¿no? de estar parapléjica. Dice, si Dios me hubiera sanado físicamente, habría muchas cosas en mi vida que no hubieran salido. Dice, necesitaba pasar por eso para entender muchas cosas. Para entender más cosas, que su enfermedad le hacía depender mucho más de Cristo. Que ella veía realmente que no era una persona totalmente buena, sino en realidad había cuestiones dentro de ella que de repente salían a flote. Entonces Dios va obrando ahí en nosotros y nos va metiendo a veces en situaciones para sacar todo aquello que nosotros ni creíamos que lo tuviéramos. ¿Sí? Porque acordémonos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos puede engañar a nosotros mismos. Entonces Dios tiene que venir y hacer que salga eso que ni nosotros creíamos que lo teníamos. Y entonces cuando lo vemos, ¿verdad? Es cuando lo exponemos ante Dios y pedimos perdón y pedimos una renovación en esa parte. En esta parte que es donde nosotros sí participamos, ahora sí que va a depender de cada uno de nosotros qué tan rápido somos más santificados que otros, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué Edgar más? ¿Por qué yo más? ¿O por qué ella más? Porque ahora sí que ahí participa nuestra voluntad, nuestras decisiones de hacer las cosas correctamente según la palabra de Dios. A veces no queremos hacer caso, nos desviamos, nos vamos, aunque lo vamos a lograr porque Dios no nos va a soltar, pero vamos a tropezar y a llevarnos situaciones que no. Podemos pasar otros 40 años en el desierto, ¿cierto? Sí, va, y tienes que empezar otra vez. Y tienes que empezar y caminar ahora en problemas que no tuviste que haber enfrentado, pero que ahora los tienes que enfrentar porque desobedeciste. Esa es la cuestión. Por eso les decía, hay situaciones donde Dios las va a poner para nuestro crecimiento, pero hay situaciones, tribulaciones o eso que nosotros no las ganamos por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, por todo. Dios tiene que traer correctivos a nuestra vida. Es correctivo y sirve igual para tratar con nosotros en nuestros casos, ¿no? Sí. Sí. Así es. Y lo vamos a ver que es correctivo porque al final es lo que vamos a entender, que fue un proceso de corrección de Dios para nosotros. Sí. Fíjense, el paso 3, porque íbamos en el paso 2, que el proceso de santificación dura toda la vida. El paso 3, la santificación se completará hasta la glorificación. ¿La glorificación qué es? ¿Cuando ya viene Jesús? Cuando ya somos transformados y ya nos vamos, ¿verdad? Ahí se completará totalmente la santificación. Hebreos capítulo 12, verso 23. New. ¿Hebreos qué? 12, 23. ¿Hebreos cuál? 12, 23. Hebreos 12, 23. ¿Ya lo encontraron? Hebreos está casi al final, está Santiago. ¿Ya? 12, 23. ¿Ya están? 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjense cómo se está hablando el escritor de los hebreos a los que están allá arriba. ¿Cómo los llama? A los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos.
Entonces, cuando ya estemos allá arriba, entonces sí vamos a hablar de perfección. Aquí no podemos hablar de perfección. Cuando estemos allá arriba, sí, ahí hay perfección, ahí seremos perfectos. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. 21, 27. 21, 27. Apocalipsis 21, 27. ¿Ya están? ¿Ya? ¿Sí? Porque agarro el índice. ¿Ya? ¿No crees que leen mucho la Biblia? Ya se lo saben. Sí, es que traen aquí al inicio una palabra mágica que se llama índice. Entonces tú le buscas y directo te manda mi jamón. Ahí va. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está. Entonces, ¿por qué vamos a entrar a esa vida? Porque ya vamos a entrar perfectos, ¿verdad? Perfectos, porque ahí no puede entrar, dice, no puede entrar ninguna cosa inmunda, ni que habla mentira, ni falsedad, ni hipocresía, ni nada de eso. No puede entrar algo ahí. Entonces, con nosotros, a la hora que somos levantados, ¿verdad? Vamos a ser hechos perfectos. ¿Sí? Aquí tenemos todavía que aguantar las imperfecciones. Sí, las enfermedades, todo. Así es. Y las imperfecciones de unos con otros. Por eso Pablo nos manda a soportarnos. Dice, sopórtense unos a otros como hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto. Quizá ustedes son más perfectos que yo. ¿No? Gracias. No, pero es la verdad. O sea, no podemos saberlo aquí. Entonces, quizá ustedes son más perfectos que yo. Pero, ¿qué tienen que hacer? Soportarme. Y yo, soportarlos. ¿Sí? Consta que tienen la menopausia, ¿eh? Soportar. Por eso dice Pablo, sopórtense unos a otros. Porque Pablo sabía lo difícil que es. En la congregación, hermanos, hay diferentes caracteres, hay diferentes personalidades, hay diferentes culturas. Cada casa es una cultura diferente y podemos chocar en culturas y podemos chocar en caracteres y podemos chocar en otros detalles, hasta en gustos. Ay, no, hermano, es que a mí me gusta que el púlpito sea rojo. Y otro, no, yo lo quiero verde. No, yo lo quiero cuadrado, yo lo quiero redondo, ¿verdad? Entonces, vamos a chocar en ese tipo de detalles, de caracteres. Pero eso dice Pablo, sopórtense unos a otros. El que se cree maduro y fuerte tiene que soportar al débil. ¿Sí? Entonces, esas son las partes. Ay, es que ya me contestó feo el hermano. No sé la situación por la que esté atravesando. Ya si es un status modus vivendus, entonces tengo que hablar con él. Pero si de repente me contesta mal, yo tengo que soportar esa parte. O tratar de comprender qué le está pasando. Así ¿Por es. qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué reaccionó de esa manera? No, ya me habló feo el hermano, ya no le dirijo la palabra. Bye, con su vida, adiós. No. Es un cristiano, Dios. Sí. Entonces no es así, hermano. Tenemos que soportarnos unos a otros. Ay, que al hermano sultanito ya se le soltó una palabrota. No, ya no es cristiano. Ese ya no es cristiano. Ya, entonces, por favor, hermanos, soportémonos y con paciencia y amor apliquemos, si en dado caso, hablar con el hermano y decirle, hermano, no es así, ¿verdad? Es diferente, no podemos nosotros decir malas palabras que en Cristo. Tenemos que cambiar, ver, ¿verdad? Y apoyarnos unos a otros. Y aquí precisamente puse dos errores que se caen en la santificación. Dentro de las doctrinas de la santificación hay dos errores que son muy populares. Uno es el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Que aquí vamos a ser perfectos, que aquí podemos lograr la perfección. ¿Sí? Ese es un error doctrinal.
Les voy a dar textos en los que se basan ellos. Por ejemplo, Mateo 5:48. 48. Es un texto de los que hablan acerca del perfeccionismo. Mateo 5:48. No va a leer ella. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ya ven lo que están diciendo? Y ellos dicen, Cristo dice que nosotros tenemos que ser perfectos, como vuestro Padre que aún está en los cielos es perfecto. Si yo tomo esas palabras de Cristo literal y las tomo así como que debo de ser perfecto, Nos vamos a frustrar. nos vamos a Porque frustrar. eso nunca lo vamos a lograr. No seríamos capaces de hacer eso. Como Dios es perfecto, ni los ángeles del cielo son perfectos como Dios. Simple y sencillamente de ahí empecemos, ¿no? Ni los ángeles del cielo son perfectos como Dios. Dios es el único ser totalmente perfecto. ¿Y cuál es el contexto de esa palabra? Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Solo vamos a ver primero los textos. La próxima clase. Y si le echan 500 pesos. Ay, no. No. Vamos a verlo, pero. Se llama Mateo. Tengo idea como de que Dios nos quiere en el esfuerzo, ¿no? Así es. Primera de Tesalonicenses 5:23. No, vamos a verlo ahorita. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primero vamos a ver los textos en los que ellos se basan. Que te lleva a la frustración. Primera, De Tesalonicenses 5:23. ok, ¿podemos? ¿Ya están? Dice, ¿ya? Bueno, ahí va, dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dicen ellos, vean lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios nos santifique por completo para esperar la venida del Señor Jesucristo y seamos irreprensibles. Otra vez, si lo dejamos hasta ahí, parece correcta la doctrina del perfeccionismo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Primera de Juan, ¿cuál? Capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Primera de Juan 3, 6. Primero de Juan, no Juan. Te digo. Sigue echando chisme allá atrás, Algo te dijo el Señor ahí. Gracias. Algo te dijo el Señor ahí. ¿Ya está? Sí. ¿Ya? A ver, Mari, te toca. Arránquese con esa voz. Ya sé que con la voz sí, tremenda. A ver, Mucha atención todo aquí. aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya. A ver, entonces todo aquel que peca no le ha conocido ni le ha visto. Entonces con estos textos, ¿verdad? Ellos dicen, el perfeccionismo se puede lograr en esta tierra, se puede lograr ser perfecto. Bueno, si nosotros agarramos todo el contexto de la escritura, ¿verdad? Y si agarramos el contexto de esos versículos, nosotros vamos a ver que ni Jesucristo, ni Pablo, ni Juan estaban hablando de un perfeccionismo aquí en la tierra, sino de lo que estaban hablando es de hacia dónde debemos apuntar. ¿Hacia dónde debo apuntar? ¿Qué quiere decir esto? En mi caminar yo voy a saber que voy a ser imperfecto, pero yo debo de apuntar, yo debo de anhelar la perfección. En mi corrido sobre la tierra debo de anhelar ser santo como Dios es santo. Debo de comportarme como alguien que anhela esa santidad. Pero no quiere decir ni Juan, ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo que aquí lo vamos a lograr, sino que es el anhelo de todo cristiano ser perfecto como su Padre en los cielos es perfecto.
Sí. Como ir imitando al papá, ¿no? Y como decía Paul Walker, ¿no? Te vas a caer porque vas imitando a tu papá. O sea, uno está aprendiendo a caminar, pero muchas veces se puede caer. Así es. Te levantas y dices, ya no quiero esto, no voy a seguir por acá. Sí, en su caminar, en sus primeros pasitos va a tener varias caídas, pero cada vez van a ser menos caídas, ¿verdad? Pero no vamos a lograr la perfección aquí, la vamos a lograr allá en el cielo. Pero es lo que apuntaba Jesús, por ejemplo, cuando Jesús ora en Juan 17, Juan capítulo 17, versos 6 al 8, San Juan, Evangelio de San Juan. ¿6:8, verdad? Juan capítulo 17, versos 6 al 8. San Juan. San Juan 17, ¿qué? 17, 6 al 8. 17 del 6 al 8. ¿Ya están? Sí. ¿Ya? Dice: Te he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjense lo que Jesús está hablando de los discípulos por los cuales está orando, que creyeron realmente, que realmente han guardado la palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esos discípulos? Esa oración Jesús la hace antes de la crucifixión. ¿Qué pasa con esos discípulos cuando Jesús es arrestado? Salen despavoridos, huyen. Digo, desgraciado. Dejaron a Cristo solo, huyeron. ¿Pero cómo? Si Cristo ya dijo que estaban bien afianzados en la verdad y todo, y huyeron. Eso es una cuestión de una lucha de nuestra carne, que a veces de repente, ¿verdad?, reaccionamos así. A él les dio miedo, obviamente. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó 3 veces a Cristo. Y Pedro fue el que hizo la confesión de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Pedro recibió una revelación tremenda del Padre acerca del señorío y del mesianismo de Cristo, ¿sí? Y él lo entendió, lo comprendió y lo expresó, mas sin embargo lo negó después 3 veces. Y Jesús tuvo que ir a buscarlo después de la resurrección para restaurarlo, porque Pedro aún no había regresado. Jesús tuvo que ir a buscarlo personalmente y restaurarlo personalmente. ¿Sí? Posteriormente, Pablo vuelve a tener una lucha con Pedro y Pablo tiene que recriminarlo cara a cara en Antioquía. ¿Por qué? Porque Pedro hizo una hipocresía delante de todos, ¿verdad? Pedro estaba conviviendo con los gentiles, pero cuando llegó gente de Jacobo, de judíos, ¿verdad?, Pedro se espantó y se levantó y como si él no estuviera comiendo con los judíos, ¿verdad? Y decían: no, esos gentiles que comen, mira todo lo que comen, qué horrible. Y estuvo con ellos comiendo. Entonces dice, y a causa de su hipocresía Bernabé también fue arrastrado. Entonces imagínense lo que ya Pedro había estado haciendo. Ya había venido Pentecostés, ya Pedro había sido restaurado por el Señor Jesús, ya había sido Pentecostés, ya Pedro había lanzado 2 mensajes, uno donde Dios salvó a 5,000 y otro donde Dios salvó a 3,000 gentes. 2 mensajes donde Dios utilizó a Pedro para salvar 8,000 gentes. Y después Pedro participa en ese acto de hipocresía. Para que vean, hermanos, que no vamos a lograr aquí la perfección, ¿verdad? Dice Pablo: y lo tuve que resistir cara a cara, porque era digno de condenar lo que estaba haciendo. Y delante de todos lo hizo Pablo. O sea, Pablo no esperó a que estuvieran solos. Pablo se levantó y tuvo que convenirlo ahí. ¿Por qué? Por causa de la gente que estaba ahí. Porque todo ese error que estaba cometiendo Pedro lo estaba afectando a todos los que estaban ahí. Entonces Pablo tuvo que enfrentarlo ahí para corregir el error y ese error no infectara a los gentiles. Por eso Pablo lo tuvo que corregir delante de todos. No hiciera tropezar a todos.
te lo busco porque no lo tengo aquí, pero no lo traje. Por WhatsApp te lo paso, ¿no? Pero está en Gálatas, en la epístola de Gálatas, pero luego te paso bien en la cita. Entonces vean esa parte. Entonces no hay perfección aquí, hermanos. Vamos a caer, aún gente del nivel de Pedro, o sea, ¿verdad? Que les repito, cómo Dios lo utilizó. En Hechos ustedes pueden ver cómo Dios utilizó a Pedro. Pero sin embargo Pedro no era perfecto, pero anhelaba la perfección. Eso es diferente. Lo que les decía, ¿cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? Hay un anhelo interno por ser perfecto, por agradar a Dios en todo aquello que yo hago. Que hay veces que por mis luchas con mi carne, por mi descuido espiritual, por muchas cosas voy a tropezar, sí, pero tengo que hacer como dice Pablo, olvidando lo que quedó atrás, me levanto y prosigo a la meta, prosigo a ese llamamiento que Dios me ha dado. ¿Cuál es el llamamiento? ¿La vida eterna? No, lo que Pablo está hablando ahí es la perfección, la santificación completa de nuestro ser, porque la vida eterna ya la tenemos. ¿Sí? Cuando Pablo dice prosigo a la meta, ciertamente olvidándome lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Una vida perfecta delante de Dios. Cuando lleguemos a la meta, entonces ahí vamos a ser perfectos. Amén. Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, vámonos al 7:24, pero todo el capítulo 7 lo pueden leer, pero vamos nada más al 7:24. ¿Cuál? ¿7? 24. 7, 24. ¿Ya están? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros leemos versículos antes, vamos a ver una lucha que tenía Pablo con su carne. Y algunos interpretan estos versículos diciendo, bueno, es que eso era antes de la conversión de Pablo. Pablo está hablando antes de su conversión. No, porque si nosotros leemos, que viene desde el 14 más o menos hasta el 24, Pablo dice, en el hombre interior me deleito en Dios. Ya era cristiano. Ya era cristiano. Pero caía. Pero él decía, pero esa lucha que hay entre mi interior y mi carne, a veces me hacen hacer cosas que no. Entonces Pablo es lo que decía, y llegó al punto de Pablo decir, miserable de mí. Esa es otra acción de un cristiano. Cuando un cristiano comete un pecado, dice, miserable, soy un miserable. Dios amándome tanto, sacrificando todo por mí, y yo desobedezco. Por eso Pablo dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que ni Pablo había alcanzado esa perfección. Si alguien pudiera, en términos humanos, haber alcanzado esa perfección, ¿verdad?, sería Pablo. Pero ni Pablo nos está diciendo, no soy perfecto, señores. Tengo luchas con mi carne, tengo luchas y fuertes luchas con mi carne. No son luchitas así de que hay un rozoncito. No, eran luchas fuertes. Léanse Romanos 7 desde el 14 al 24 y van a ver las luchas tan tremendas que tenía Pablo. Pablo dice, con mi carne sirvo al pecado. ¡Qué tremendo! Y con mi mente a Dios. Había luchas donde Pablo tenía de repente. Entonces nosotros podemos ver eso. Ahora, cuando el apóstol Juan, en 1 Juan 3:6, que ya leímos, que el que dice, el que peca no es de Dios, ahí no está hablando de la cuestión de pecado ocasional. Está hablando de una vida que practica, que ejercita, que se complace en el pecado. Eso es el que no es de Dios. Y eso, por eso les digo, siempre hay que leer versículos antes y versículos después. En 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan 3:8, ahí no lo aclara el apóstol Juan.
¿Problemas? Sí, por favor, 1 Juan 3:8. Bueno, que llegan. Ahorita que dices eso, aquel que se complace, no sé si les ha tocado ver que mucha gente dice, le robé y ni cuenta se dio, es un tonto. O lo fregué, por no decir otra grosería, y es un tonto, no se lo entendió, o sea, se complace en hacer daño, en hacer cosas malas. Lo cual es como alegría, ¿no? O sea, se cree muy, anda, sí. Esa persona no es nada espiritual, ¿no? Yo tuve un amigo que decía ser cristiano, ¿no? Pero tenía un problema que a veces con la droga, a veces se drogaba. Y cuando te lo contaba diciendo, no, es que sí, no, estoy mal ante Dios, jajaja, pero me drogué, me metí como 20 gramos de coca y jajaja. Le digo, ¿sabes qué? Buena onda, no te metas 20 gramos, chútate 40, 60. Agarra no solo los sábados, sino domingos, lunes, martes, miércoles, jueves. Oye, ¿qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que no te hagas tonto, tú no eres cristiano. Porque el cristiano no se complace en el pecado. El cristiano puede caer, tú puedes caer si viniste de las drogas, si caes una vez, estoy de acuerdo, pero el cristiano llora por su pecado. El cristiano cuando cae en el pecado siente el peso de su pecado. No se goza, no lo platica como algo fabuloso. Ay, es que me llevé a una chica a la cama y tuve relaciones con ella. Eso no es un cristiano. Perdón, hermanos, pero un cristiano no se goza en el pecado. Un cristiano cuando cae en el pecado, ya lo vimos como dice Pablo, miserable de mí. Inmediatamente te cae un redarguir, hermano. Por eso se lo dije, ¿para qué te haces tonto? O sea, tú no amas a Dios, porque el que ama a Dios no se deleita en el pecado. Y tú te estás deleitando, lo estás contando como si fuera una maravilla. Entonces, y miren, Dios me respaldó porque después a los 10 minutos vino otro hermano, le contó lo mismo y el hermano le dijo también lo mismito. No te hagas tonto, métete 40, 60, igual, inyéctate de la otra, de la que hasta te hace alucinar. ¿Para qué te haces burro? Le dice el hermano, un predicador también. ¿Para qué? ¿Para qué quieres jugar al cristiano? Entonces, se quedó así, dice, oye, ya van 2 que me dice, y no lo van a creer, porque estaba yo comiendo en su casa con él. Llegó un tercero y le dijo lo mismo. Entonces, hermanos, un cristiano no se deleita en el pecado. ¿Cómo está esa persona ahorita? Ahorita, pues ya no se droga. Creo que le sirvió la exhortación. Aunque no se ha integrado totalmente a lo que es el cristianismo, pero ya no se droga. Entonces ya, pero creo que le sirvió. A partir de ahí yo creo que sintió un tablazo bueno y corrigió esa parte de su vida. Pero no podemos jugar al cristiano, no puedo jugar soy cristiano y por acá me estoy deleitando en el pecado, ¿sí? ¿Ok? Un cristiano que peca se siente mal, no se siente bien. Se la regué, Dios sí. Perdóname, por favor, no pasé. A un David, fíjense, a un David que tardó para arrepentirse de su pecado, que Dios tuvo que enviar al profeta Natán para que se arrepintiera. Pero si nosotros leemos los salmos, cuando David habla de su pecado, dice que le carcomía hasta los huesos, que él sintió un dolor tan profundo por ese pecado, que le carcomía hasta los huesos, hasta que se arrepintió, hasta que Dios envió al profeta Natán, lo limpió de eso. Pero David no estaba gozoso de haber hecho eso. Sí, no se gozó. Cometió pecado, pero no se deleitó. No se sintió que podía hacerlo porque era rey. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 15. Es lo que les dije yo hace un rato, lo vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 15. Filipenses 3. 12 3 del 12 al 15. Ok. Sí. ¿Quién dijo yo? ¿Pero qué? Del 3, 12, 15. Filipenses 3, 12 al 15. 12. 12 al 15. Yo ya lo tengo. No te lo ayer en California, ni que ya sea perfecto, sino que
prosigo por ver si logro hacer aquello, lo cual sé también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo llegar cansado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que hacemos es lo mismo que y que otra cosa se hiciera, eso también pues lo revelará Dios. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Lo que ciertamente hago, dejando lo que quedó atrás, prosigo. Y fíjense lo que dice Pablo. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfecto. Perfectos. ¿Por qué dice Pablo que todos los que somos perfectos si antes está diciendo que no lo somos? Bueno, porque en Cristo posicionalmente ya somos perfectos. Posicionalmente. Ante Dios no nos falta absolutamente nada. Si Cristo mora realmente en nosotros, ante Dios no falta nada. Pero nuestra vida en santificación aquí no solo es posicional, es práctica también. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos es New Sol. New. Hebreos capítulo 12, verso 1. Está muy bonito. ¿Hebreos cuál? 12, 1. 12. Hebreos 12, 1. ¿Ya están? ¿Ya? ¿Vamos? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, ahí están, hermano. Entonces, teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, ¿a qué se refiere, hermano? A los testimonios que tenemos en la Biblia de gente que era imperfecta, como David, sin embargo, está allá arriba. De gente que era imperfecta, como Moisés, sin embargo, está allá arriba. Elías, dice Santiago, que era un hombre sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Igual. Y sin embargo, tuvo miedo Elías. Tuvo temor, salió huyendo. Dios tuvo que restaurar a su profeta de una manera muy especial. Fíjense cómo Dios restauró al profeta, ¿verdad? Cuando Elías sale huyendo de Jezabel por miedo, por temor, ¿verdad? Dios lo alcanza y ¿qué le hace? Le da de comer y dice, sigue caminando, Elías. Y Elías vuelve a caminar unos 40 días y se mete a una cueva. Cuando Elías ya llegó a esa cueva todo cansado de caminar, ¿verdad? Y de andar, su depresión ya había bajado. Y es cuando Dios se manifiesta a Elías y le dice, Elías, ¿qué te pasa? Y dice Elías, Señor, soy el último de tus profetas que quedan. Es más, el último que te sigue. Y le dice, no, Elías, no eres el último. Esa es tu óptica, pero esa es tu óptica, exactamente. Yo tengo reservado aparte 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que no eres el único, Elías. Así que relájate, levántate, órale, porque tienes que ir a ungir a Eliseo, que es el que te va a sustituir a ti en el ministerio. Así que levántate y empieza a darle, órale. Entonces, es la forma en la que Dios restauró. Pero Dios no llegó de inmediato a alcanzar a Elías y oye, Elías, ¿a dónde vas? ¿No? Sino le dio de comer. Sigue caminando Elías. Dice la Biblia que caminó 40 días. ¿Verdad? Y ya después fue cuando Dios se le manifiesta, ¿verdad? Y le hace las preguntas. Como dice la Biblia, Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿no? Así es. O sea, que a veces él pudo haber, me imagino que ha de haber orado como diciendo, preséntate, háblame, dime qué hago, qué onda, por qué estás lejos de mí. 40 días caminando solo. Pero Dios dijo, hasta que estés cansadito vas a entenderme, si no me entiendes. Así es. Hasta que ya estés relax, ahí es cuando voy a tratar contigo. Y Dios lo esperó hasta ese momento. Digamos que Dios tenía ya una cita con Elías en esa cueva y lo tenía que llevar hacia esa cueva, ¿verdad? ¿Ok? Veo que todo en la Biblia mencionan mucho el número 40.
para todo casi, 40 días en el desierto, 40 años en llegar, 40 días caminando, ¿verdad? O sea, es como una clave que busca como veo que es 40, 40, 40, 40. ¿O es mera coincidencia? O es mera coincidencia. Es más mera coincidencia. ¿Sí? Sí, hay algunos que utilizan cuestión de numerología, pero luego se meten en cada rollo que la Biblia no nos da una definición realmente de por qué. 40. Sí, hay cosas que dice que Dios tiene guardadas para sí nada más y que no las ha revelado. Ni hasta que se desplazca. Sí, el problema es cuando queremos ir más allá de lo que la Biblia nos dice, y es cuando surgen las herejías. No, es que 7, por ejemplo, y el número 7, ¿no? Y el 7 es perfección, y cuando fue el 12, 12, 12, que ya el mundo se va a acabar porque son los 3 12. Porque 12 es el 12 de los apóstoles, 12 tribus, 12 no sé qué, 12 no sé qué, ellos, y ya estaban hablando de que el mundo se iba a acabar por el 12, 12, 12. A eso lleva a la gente que se mete mucho en la numerología de la Biblia, cuando Dios no nos habla mucho de eso, ni nos dice los porqués de los 12 y 12, y por qué escogió 12, ¿verdad? 40 días. 40 días, o O sea, sea, no explican nada que sea algo relacionado a la numerología. así es, no. Se queda en la interrogación nada más, interrogante. Sí, y en serio, así hay mucha gente que se quiere ir más allá de lo que la Biblia dice. Un día alguien me Buscando un preguntó, sentido numérico a las cosas. así es, alguien me preguntó, oye, ¿y del árbol de la vida? ¿Para qué va a estar el árbol de la vida en el cielo? No lo sé, pero Dios dice que va a estar. Oye, pero ¿para qué? Si ya vamos a tener vida eterna, debe de haber algo más, algo, a ver, explícame tú qué más. No sé, la Biblia no me lo dice. No, pero sí debe haber algo más. O sea, yo opino que ha de ser por esto, porque a lo mejor nos van a dar enfermedades. Le digo, ¿quieres ir más allá de lo que la Biblia te está explicando? Y entonces empiezas a idear fantasías, y entonces es así como se crean las herejías. Cuando la gente quiere ir más allá de lo que la Biblia dice, tenemos que acoplarnos a lo que la Biblia nos está enseñando y sujetarnos a lo que Dios nos dice. Entonces les digo, son esos detalles, ¿no? Por eso yo les digo, podría decirles, no, es que mira, el número 40 significa esto, y se aplica así, pero la verdad, meternos en esos rollos no edifica en nada, no edifica en nada. Perfecto, entendido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Fíos Juan? Juan, primera de Juan. ¿Fíos Juan? ¿Cuál? 2, 1. Primera de Juan 2, 1. ¿Ya saben? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está, hermanos, el apóstol Juan volviendo a hablar, ¿no? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno peca, ¿qué quiere decir? Que hay esa opción, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. ¿Dónde está aquí el que me gusta? Eclesiastés está en el Antiguo, está después de Proverbios 7, 20. ¿El qué? ¿Eclesiastés? 7, 20. ¿Dice dónde está en el New Old? Sí, eso no me lo sabía. Eclesiastés 8:70. Eclesiastés, ¿va? 7:20. Ya, arránquense. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no lo haga. ¿Ciertamente qué? No hay hombre justo en la tierra. Que haga el bien y nunca peque. Ahí está, la clave. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Primera de Reyes. Está en Antiguo. Antiguo. Está antes de Eclesiastés.
para atrás. Primera de Reyes, ¿cuál? Primera de Reyes, ¿cuál? 8:46. Perdón. Sí, era el capítulo. El capítulo. Primera de Reyes 8:46. Perdón, me agarraron con el vocabulario. 8:4:6. ¿Ya están? Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Después ahí vemos que Salomón dice, si oran hacia este templo, ¿verdad? Tú los perdonarás y algo. Pero fíjate, la parte que quiero recalcar es, si pecaren contra ti, ¿por qué? No hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. No hay hombre sin pecado. Sí, no hay. ¿Verdad? Mateo capítulo 6, verso 12. San Mateo, ¿no? Así es. Acá. ¿Mateo qué? 6:12. Mateo capítulo 6, verso 12. San Mateo, ¿cuál? Tengo. Saint Matthews 6. Mateo 6:12. 6:12. ¿Lo tienes, Lelo? Sí. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se está en el Padre Nuestro. Vean cómo Jesús nos enseña a orar. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí no está hablando de las deudas financieras, ¿verdad? Porque nosotros no le debemos dinero a Dios. Aquí está hablando de qué? De nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, ¿qué está aquí hablando Jesús? ¿Por qué Jesús está enseñando esto en la oración modelo? Precisamente está enseñando acerca de que no somos perfectos, que nuestra forma de orar siempre debe de ser esa. Señor, perdónanos, algún mal he hecho y te pido perdón sobre eso, como también la gente que me ha afectado la he perdonado. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos pedir perdón si no damos el perdón? Si nosotros no damos también el perdón, ¿verdad? Pero vean cómo Jesús no dice, bueno, Padre, haznos perfectos en la oración modelo. No está hablando Jesús de eso. Jesús está hablando acerca en la oración modelo de pedir perdón. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos aquí en la tierra no hay perfección. Todos estos textos entonces echan abajo la cuestión de que podemos ser perfectos. Otro, y ese se los dejo leer en su casa, Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. ¿Es de tarea? Sí, ese es de tarea. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Bueno, entonces uno de los errores es el perfeccionismo. El otro, la parte contraria. El hombre siempre tendemos a irnos o a un polo o al otro, ¿verdad? Los que tienden hacia el perfeccionismo y los otros que tienden hacia el fatalismo. Nunca somos perdonados, que nadie nos quiere. Todos nos odian, mejor, ¿cómo dice la canción? Me como un gusanito, ¿verdad? Que es una droga, realmente es lo que dicen. Mejor me drogo. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿para qué lucho si no logro hacer nada? O sea, ya basta, ya me cansé, ya me dejo guiar por mi carne, me voy al mundo, hago lo que yo quiera. Ese es el otro extremo, fatalismo. ¿Sí? Hay cristianos que se frustran y dicen, nunca lo lograré. Y en un fatal error dejan de luchar. Y dejan que la carne domine sus vidas. ¿Sí? Y eso no debe de ser sobre nosotros. Ya lo vimos en los textos, tenemos que seguir avanzando. No podemos dejar, ¿verdad? Nuestro escudo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Cuando sintamos esa debilidad. Siempre ir, cuando sintamos que ya estamos derrotados, ir a quien es la victoria. En Cristo somos más de vencedores. En Cristo, ¿verdad? Filipenses 3:14. En el proceso de la santificación vamos a ver ahora la cooperación.
La cooperación es que, ya decíamos, es el paso donde cooperamos. Pero ¿quiénes cooperan aquí? Bueno, uno coopera Dios el Padre en la santificación, Dios el Espíritu Santo y nosotros. Obviamente Cristo, porque si Cristo no hubiera muerto por nuestra santificación, pues verdad, nunca lo lograríamos. Primera de Tesalonicenses 5:23, que ya lo vimos, ya lo leímos, el cual dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está hablando de que Dios el Padre nos va a ir santificando. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 15, 13. Estos textos nos hablan de que en el proceso de la santificación participa el Padre, Dios el Padre, y es lo que estamos viendo ahorita. Ah, bueno, esto no amparan al fatalismo, ¿verdad? No, ya el fatalismo ya. Quedó atrás. Sí. Sí, ya cambió el tema. Sí. Ya estamos hablando del tema de quiénes cooperan en la salvación, quiénes están operando en la salvación. Y uno es Dios el Padre, ya vimos 1 Tesalonicenses 5:23, Filipenses 2:13. Filipenses 2, 13. 13. ¿Ya están? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Después vamos a ver el versículo anterior cuando entramos a cooperar nosotros, ¿verdad? Pero ahorita hasta ahí nos quedamos. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Hebreos es antiguo, ¿verdad? Sí. ¿Es nuevo o es antiguo Hebreos? Es nuevo. 13, Hebreos 13. Hebreos está en el nuevo, está Apocalipsis hacia atrás, de atrás hacia adelante. Ok, Hebreos ¿cuál? 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Sale? ¿Ya están? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Dios de paz os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces Dios está obrando en nosotros, Dios el Padre está obrando en nosotros. Ahí mismo en Hebreos, pero ahora capítulo 12, gracias. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 10, al 11, perdón. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, no sé si está largo. Del 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. ¿Quién digo yo? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta el 11, ¿verdad? Sí, Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicias a los que en ella han sido ejercitados. Ok, ahora, este texto no solo habla de la disciplina cuando pecamos, habla de la disciplina a la cual Dios nos mete para ser sus hijos, como la disciplina escolar, como la disciplina de un soldado. No porque un soldado se haya portado mal se tiene que levantar a las 5 de la mañana a correr. No, porque es parte de su formación. Así es parte de su formación. Entonces, nosotros para ser sus hijos y formarnos nos disciplina. Y por eso dice, al momento la disciplina no es causa de gozo. Cuando se mete un soldado al principio y que lo levanten a las 5 de la mañana, está de decir, ay, ¿para qué me metí aquí, va? Pero ya cuando ve el fruto y empieza a ver los frutos, empieza a decir, ahora entiendo. Por ejemplo, hablamos la otra vez, ¿no? De la disciplina que se tienen que meter los atletas, ¿no? Los que quieren jugar las Olimpiadas, y si quieren ganar una medalla, se tienen que meter a una disciplina estricta. Entonces, Dios nos mete esa disciplina en la vida. Entonces, parte de la disciplina viene de Dios y otra que nosotros también tenemos que meternos a esa disciplina. Pero Dios empieza a formar las cosas para irnos moldeando a como Dios quiere que lleguemos allá. ¿Cómo quiere que lleguemos? Perfectos, preparados para vivir la gloria, ¿verdad? Decía J.C. Riley, Dios está formándonos aquí para que podamos disfrutar allá. Porque si Dios no nos formara aquí, nos aburriríamos allá. Porque allá todo es santo. Si aquí te aburren los mandamientos de Dios, y que no hagas esto, y que no hagas aquello, y que no hagas el otro, y que veas esto, y que veas aquello, imagínate cuando llegues allá arriba. Es como un pez que lo sacas del agua y le dices, sé feliz, pez. Me estoy muriendo, te va a decir, ¿no? O sea, no va a ser feliz, ¿no? Entonces lo mismo sucede. Dios está transformándonos, metiéndonos en una disciplina que aquí no es momento de gozo, pero allá sí. Allá va a ser un fruto apacible, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, el otro que coopera en la santificación es Jesús, porque Él ganó nuestra santificación en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. 1:30. 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense, ¿qué nos fue hecho Cristo en la cruz del Calvario? Dice que nos fue hecho santificación. Ganar el derecho a la santificación fue ganado por Cristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por nuestras iniquidades. Por eso es que estamos en el proceso de la santificación, si no, ni iniciar ese proceso. Nosotros nos ganamos el proceso de correr la carrera de la santificación, no por nuestros méritos, sino por Él. Yo entro a la carrera como un atleta que entra a la carrera más prestigiosa del mundo. No entra porque de repente dice, yo quiero participar, sino porque ya trae un palmarés, ya trae un respaldo, ¿verdad? Por ejemplo, los que van a las Olimpiadas. Si yo voy ahorita y me paro y digo, quiero correr en el maratón de 40 kilómetros de las Olimpiadas, ¿qué me van a decir? Ay, sí, mijo. Mira, allá, aquel monte, y ahí corre todo lo que quieras, ¿verdad? No me van a dejar participar. ¿Por qué? Porque los que llegaron ahí participaron. Alguien los metió, su nación los respaldó y los metió ahí para que pudieran correr. Ellos se tuvieron que preparar, pero hubo una nación que los respaldó para meterse, ¿verdad? Tuvieron que ganar
batallas contra otros mejores. Así es. Pero no nomás de que te inscribo porque eres mi hijo, no, tienes que haberle ganado a muchos para estar allá. Para estar allá. Y eso requiere una disciplina muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, aquí Cristo nos dio el pase para correr la carrera de la santificación. Si no, no podríamos correr. Dios el Padre nos diría, ni te esfuerces, quítate, ¿no? Next, el siguiente, ¿no? El proceso de correr la santificación es gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y por Él fui hecho justo, por Él soy hecho santo y por Él soy redimido, ¿sí? Por eso la frustración no puede entrar en mi vida. Yo debo correr con esa fe de que alguien ya ganó todo eso por mí y ahora yo tengo que vivirlo. Así es. Tengo que vivirlo, tengo que expresar con mi vida lo que realmente Dios me ha dado. Tengo que expresarlo con mi vida. Y vamos a ver que si lo hago, hay frutos, hermanos. Dios ama a sus hijos por igual, pero trata a unos especialmente. ¿Por qué? Por su devoción. ¿Dios tiene preferencias? Permítanme decirlo, creo que sí. Porque Dios amó a David muy especialmente, por arriba de muchos del pueblo de Israel. Dios amó a mucha gente de una manera muy especial, pero ¿por qué? Porque era gente que se deleitaba y anhelaba a Dios con todo su ser y buscaban serle agradables. No me voy a ganar el cielo con mis obras, pero sí me voy a ganar su preferencia. Sí me voy a ganar que Él un día me diga, eres conforme a mi corazón. Vamos a ver cosas que nos vamos a ganar si nosotros entramos en esta carrera. Si nosotros decimos de ponerle un esfuerzo en esta carrera, no nos vamos a ganar el cielo, nos vamos a ganar muchas cosas que son diferentes a la vida eterna. Amén. Jesús no solo Jesús no solo es el autor, sino el perfeccionador, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versos 2 al 4. Hebreos capítulo 12, versos 2 al 4. ¿Hebreos cuál? 12, 2 al 4. 12, 2 al 4. Al 4. Hebreos 12, 2 al 4. ¿Ya están? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense lo que dice el escritor de Hebreos. Jesús no es solo el autor, sino el consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que también es nuestro ejemplo. Dice que Él puso el gozo por delante de Él. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando todo lo que se le iba a venir encima. Jesús sabía que el pueblo de Israel iba a dar la espalda. Jesús sabía que los líderes religiosos lo iban a condenar. Jesús sabía que los romanos lo iban a azotar. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Pero Él dijo, vale la pena. ¿Por qué? Porque voy a agradar al Padre. Porque eso es lo principal por lo cual vino Jesús, es agradar al Padre. Y porque a través de esto voy a ganar un pueblo que sea redimido para la gloria de mi Padre. ¿Sí? Él puso el gozo en eso, en ver a la iglesia llegando al cielo, en ver a redimidos, gente pecadora llegando al cielo. Y Él dijo, no importa lo que tenga que sufrir, lo voy a sufrir por ellos, por agradar en primer lugar a mi Padre y segunda, por ellos, por llevarle esa iglesia pura, santa, a mi Padre Celestial. ¿Sí?
Y fíjense lo que dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y el escritor de Hebreos nos dice, tenemos un excelente ejemplo en Cristo, pero tenemos que combatir. Y vas a combatir hasta la sangre, hasta la misma vida contra el pecado. ¿Sí? Primera de Pedro 2:21. Primera de Peter. De Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para seguir sus pisadas. ¿Sí? Entonces Jesús no solo es el autor de la fe, no solo es el consumador, sino es nuestro ejemplo a seguir. En total. Entonces ya vimos, Dios el Padre coopera en la santificación, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Primera de Pedro Capítulo 1 verso 2, perdón. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Primera de Pedro 1, 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que dicen santificación del Espíritu. ¿Quién nos va a ir santificando? El Espíritu. Y está con E mayúscula. Cuando es E mayúscula se habla del Espíritu Santo. Cuando es E minúscula es el Espíritu humano. ¿Ok? Entonces en santificación del Espíritu, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí ese detalle, entonces, cuando vemos en un versículo que hablan Espíritu con E mayúscula, se refieren al Espíritu Santo. Así es. Y E minúscula al Espíritu de nosotros, al humano. Ok. O algún espíritu inmundo, o demonio o algo así, ¿no? Y sus dioses minúsculas, las cosas materiales. Así es. Es lo mismo en el espíritu. El espíritu, así es. Cuando habla con E minúscula puede ser el espíritu humano o puede ser un espíritu del demonio o de otra cosa, ¿verdad? Y cualquier otro espíritu. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. De Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13. Sí. 2:13. ¿Ya están? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Sí? Les voy a leer Gálatas, pero anótenlo, Gálatas 5, 22 y 23, porque es un versículo muy conocido. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, en el proceso de la santificación es el Espíritu que va obrando en nosotros y va instalando esos frutos en nosotros. Nos va a ir haciendo que ese amor, esa paciencia, ese gozo, esa paz vayan creciendo. Es una obra del Espíritu Santo. Gálatas 5, 18. Gálatas 5, 18. ¿Ya están? Sí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, ¿cómo está Espíritu? Con E mayúscula.
Sí. ¿verdad? Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Pero si somos guiados, eso que habla de ese, precisamente de ese proceso, te está hablando de alguien que te está agarrando de la mano y te está llevando, ¿verdad? Entonces dice, si no sois guiados por el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, no estáis... Pero si sois guiados, si tú eres guiado, no estáis bajo la ley. Hablamos de la ley del Antiguo Testamento. Ajá. A esa ley se refiere. A esa ley se refiere. Si no soy guiado por el Espíritu Santo, entonces ¿qué? Entonces sí estoy bajo la ley. Y bajo la ley voy a ser condenado. Esa es la diferencia. Esa ley es la que aplicaba para los judíos, Esa ley aplica para todo el mundo. para todos. Para todo el mundo. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y el que está en Cristo cumple la ley, porque Cristo ya la cumplió, pero la ley sigue vigente. Por ella van a ser condenados todos aquellos que no creen en Cristo. Por eso sigue en vigor, pero para el cristiano ya no le afecta. ¿Por qué? Porque ya no está bajo la ley, porque Cristo ya cumplió la ley por él. Ahora yo cumplo la ley, ¿por qué? Porque Cristo la cumplió por mí. Y esa justicia de Cristo me es imputada. Sí. J.C. Riley, un teólogo, nos dice en su libro La Santificación lo siguiente: los nombres y el número de los elegidos son secretos que Dios en su sabiduría no ha revelado al hombre. Lo que decíamos, hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Cuántos elegidos son? No lo sabemos, ¿verdad? No nos ha sido dado en este mundo elogiar el libro de la vida para ver si nuestros nombres se encuentran en él. Pero hay una cosa plenamente clara en lo que a la elección concierne. Los elegidos se conocen y se distinguen por sus vidas santas. Expresamente se nos dice en las Escrituras que son elegidos en santificación del Espíritu, escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. De ahí que cuando Pablo vio la obra de fe y el trabajo de amor y la esperanza paciente de los creyentes de Tesalónica, pudo concluir: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo, cuando habla a la iglesia de Tesalonicenses y empieza la epístola, Pablo dice: hermanos amados en el Señor, conocemos vuestra elección. ¿Pero por qué? Porque Pablo expresa lo que precisamente dijo Riley antes: vuestro amor, vuestra paciencia y vuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no puedo saber si alguien es salvo o no es salvo, pero su fruto me puede decir mucho. ¿Sí? Su fruto me puede decir mucho si es o no es salvo esa persona. ¿Sí? Cuánto ama a Dios, cuánto busca de Dios, cuánto ora, cuál es su vida. Decía un hermano, se me fue el nombre ahorita: dime la vida de una persona en oración y te diré el tipo de cristiano que es. Dime quién es, te diré con quién. Dime con quién es, te diré quién eres. Te diré quién eres, ¿no? Pero este hermano, no me acuerdo cómo se llama, es también uno de los antiguos, pero él decía así: dime cuánto es la vida de oración de alguien y te diré qué tipo de cristiano es. Entonces, la verdad es que un cristiano busca, anhela la vida de santidad, anhela la vida de comunión con Dios, aunque tenga luchas, lo anhela. Anhela encontrarse a Dios con oración, aunque tenga luchas en la oración. Lo anhela. Anhela la palabra de Dios. Como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, es ella mi delicia de día y de noche. O sea, debe haber un deseo profundo, hermano, un anhelo en nuestros corazones por la palabra de Dios. Hay personas que oran mucho, pero sus frutos hacen otras cosas, ¿no? Ah, bueno. Porque hacen que vamos a reunirnos y eso, y oran, porque oran, me consta. Eso es un chorro de horas, y cómo le hacen para orar tanto. Pero las ves y dices, pero ¿cuál es su fruto? O sea, por eso, a lo mejor lo expresé mal, pero por eso dice: el fruto nos puede decir, nos puede, pero no necesariamente nos dice. ¿Me entienden? sí. ¿Por qué? Porque ciertamente un santificado va a dar esos frutos, o sea, tiene que darlos. Pero también un religioso puede aparentar esos frutos. A eso voy.
Entonces esa es una diferencia. Hay veces que me he topado con amigos que me dicen, ya se está volviendo religiosa, mucha religiosidad. ¿Ahí cuál es la diferencia entre...? Bueno, la religiosidad tú puedes verlo. ¿Por qué motivo lo estás haciendo? Por ejemplo, los fariseos hacían, dice Jesús, hacían largas oraciones, largas, ¿no? Se tiraba, pero eran vacías. ¿Para qué lo hacían? Para lucirse, quedar bien, para que la gente los viera. O sea, la gente no podía saber que lo estaban haciendo bajo ese concepto, pero Dios sí lo sabía, Jesús sí lo sabía. Entonces esa era la diferencia. Tú puedes saber bajo qué precepto realmente estás orando, bajo el precepto de autocomplacencia o el precepto de humillarte ante Dios y necesitar de Él. O sea, esa es la diferencia. Por eso decía, el fruto me va a decir, te puede decir si es cristiano o quizás es un religioso, pero ya hay una duda. Pero ahora, si no hay fruto, bueno, a lo mejor no es cristiano, a lo mejor sí es cristiano, pero no da fruto, ¿no? Necesariamente un cristiano da fruto, tiene que dar fruto. Y el que no es cristiano, pues no va a dar fruto o va a dar fruto malo. Pero así es. Pastor, pero ¿qué vendría siendo esto? Amor, paciencia, benignidad. Pero esos son los frutos del Espíritu Santo. Pues Y esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. tenemos que dar. Esos frutos los conocemos. Sí, no el que tú vayas y prediques y Eso también tenía una idea errónea. o sea, sí, se va a ver, pero realmente no es eso tanto, porque los testigos de Jehová predican, ¿no? Sí. No es un fruto, ellos lo hacen por ganarse en el cielo. El cielo no se gana por eso. Los mormones. Mañana tengo clase. ¿Qué pasa ahí? Sí, los mormones. No, ya les dije que me invite. Ya tuve un agarrón con Don Polita. Se puso mal, ¿verdad? Sí, ya estaba en Ohio. Pero es que, como le digo, cuando tienes que confrontar a alguien con la palabra, ya no tiene un Yo argumento. no tenía nada, pero sí reconoció que este varón sabe mucho. O sea, la verdad ya no pude. Polita ya no pude. Hasta se convierte. Tenemos que estar orando por él, Por también. Erika, ¿no? Qué bueno, Por ya lo Erika. recordaste. Sí, por Erika. Erika es una enfermita, Un derrame cerebral. un derrame cerebral. Entonces, Le pusieron una válvula y la alimentan por una sonda. Pero ella le vino un derrame a raíz de cuando fue lo del huracán, que perdió todo. Le vino ese derrame porque ella tiene hijos y sus hijos la desprecian por estar enferma. y la fuimos a ver. Me invitó Erika, la fuimos a ver. Don Hipólito, el mormón, nos dejó pasar. Porque ahí. Entonces, ahí estar orando también, apúntenlo por favor, por Don Hipólito y su familia, que venga a los pies de Cristo, por Erika, que venga a los pies de Cristo. Y ahí podemos a veces ver cómo Dios mueve ciertas cosas, porque estaba platicando Erika que Don Hipólito no es el papá de Erika, y sin embargo la trata como si fuera una hija. La carga, es un señor ya viejillo, pero la carga para bañarse y todo. Entonces hace un esfuerzo enorme por atenderla. Entonces, lo maravilloso es que viniera a los pies de Cristo, ¿verdad? Se quebrantó, ¿verdad? Sí. Yo me retiré tanto. Entonces Dios nos permitió ahí hablar a solas. Estaba llorando Erika, entonces pues vamos a seguir orando, que Dios le ilumine, que Dios le guarde. Sí. Es algo que Dios obra en la gente, pero es los frutos que les decía. O sea, nosotros necesitamos, si alguien que no tiene a Cristo puede aparentar esos frutos, pues nosotros que tenemos a Cristo podemos darles mucho más y de mejor calidad. La cuestión es cómo estás caminando tu vida de santificación. Eso lo vamos a ver, porque el siguiente punto es nuestra parte. Ya vimos que cooperan Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién más coopera en esto? Nosotros. Romanos capítulo 6, verso 11 al 13.
A ver, Romanos. Capítulo 6, verso 11 al 13. ¿Romanos qué? 6, 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13. ¿Ya están? 11, 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense cómo nosotros tenemos que hacerlo. Dice, no reine pues el pecado en vuestros corazones, de modo que lo obedezcáis, ni tampoco presentes tus cuerpos al pecado, ¿verdad? Sino presentaos vosotros a Dios. Tenemos que ir día a día y cada momento presentarnos a Dios, ¿verdad? Rendirnos a Él y entender que nosotros ya estamos muertos posicionalmente al pecado, que el pecado ya no puede reinar sobre nosotros, ya no puede volver a ser nuestro amo, ¿sí? Entonces entender eso, y debo de ir ante Dios por eso. Señor, ayúdame, quiero crecer en esta vida en santidad. Oraba uno de los antiguos y decía, Señor, hazme lo más santo que un hombre pecador puede ser aquí en la tierra. Y le copié esa oración, me la fusilé y la estoy ocupando para mí. Pero es cierto, nosotros debemos de anhelar a Dios. Señor, hazme lo más santo que un hombre pecador puede ser aquí en la Que un tierra. pecador puede aspirar. Así es. Hazme lo más santo que pueda yo caminar aquí. A lo más que puedo llegar, a eso quiero llegar, Señor. No menos, ¿verdad? Posicionalmente nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué dijiste? Posicionalmente nosotros ya estamos libres del pecado. Posicionalmente ante Dios somos perfectos. Posicionalmente ante Dios no nos falta nada. Posicional. Práctica es otra cosa. Como cuando un hijo, volvemos al ejemplo que pusiste, Mar, como cuando un hijo nace en la familia, es su hijo, pero ahora que tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar. Entonces todo eso lo va desarrollando, pero el hecho de que no llegue a hacer eso no le quita el ser hijo, ¿sí? Sigue siendo tu hijo, ¿verdad? ¿Ok? Romanos 12:1. Romanos. Están los romanos. Aquí está. ¿Romanos cuál? 12:1. Doce. 1. 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué habla de racional? ¿Qué habla de racional? ¿Qué quiere decir racional? Lo razonable, lo que se puede hacer, lo que es permitido aquí, o sea, nada extraordinario. Entonces es lo que Pablo está diciendo, hermanos, su culto voluntario, su culto que ustedes pueden ejercer por la razón es presentarse a Dios en sacrificio vivo. Nada más. Romanos 8:12. Romanos 8:12. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y 13, perdón. Ahí mismo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí están. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a ella.
Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren, hermanos, se los voy a explicar de esta manera. ¿Por qué dice que si vivimos, si un cristiano vive conforme a la carne, va a morir? ¿Habla de muerte espiritual? No. Habla de muerte física. Sí. Pablo le dijo a los hermanos de Corinto que estaban tomando mal la cena del Señor, estaban discerniendo mal la cena del Señor, y Pablo les dice: por eso muchos de ustedes están enfermos y otros ya murieron. Comer la Santa Cena en pecado, hermanos, y sin discernir lo que estamos haciendo, es juicio para nosotros. Y muchos hermanos de Corinto por eso ya estaban muertos. Ananías y Zafira es otro ejemplo. Ananías y Zafira mintieron, quisieron consagrarse delante de los apóstoles, ¿va? Y decir que ellos daban todo lo que habían vendido su casa, lo daban para el Señor. Pero ¿qué pasó? Que no era cierto, no todo, ¿verdad? Y eso fue algo de ellos, no algo que pidieron los apóstoles, salió de ellos. Y verdad, y dijeron: ahí están, dimos todo. Quisieron pararse el cuello. Así es. Y Dios los mató literalmente. Literalmente los mató. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pedro? ¿Vendiste en tanto tu casa? Sí. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Ahora caerás muerto en estos momentos. Y ¡pucutum! Cayó el esposo muerto. Y viene la esposa y dice: ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí. Pues también, ahí están los pies de los que acaban de sacar a tu esposo y lo llevaron a enterrar, también te llevarán a ti. Y ¡pau! Cayó fulminada en esos momentos. Nadie la mató, cayó fulminada. Dios muestra que si nosotros andamos coqueteando, eso Dios lo hace como muestra de que Él es santo, hermano. Y que no por el hecho de ser sus hijos podemos jugar con Él. Dios puede disciplinar con cuello al que lo anda rectamente. Y quitarlo de los planes que Él tenía de aquí, de sobre la tierra, de utilizarlo como un instrumento. Y vamos a verlo más adelante, pero aquí vamos a dejar cómo Dios nos puede utilizar como instrumentos para su gloria en esta tierra. Pero tú puedes salirte de ese plan y de ese propósito de Dios por andar en una vida carnal y Dios decirte: ya, hasta aquí llegaste. Ya, te tengo que quitar de aquí porque está haciendo tropiezo para muchos. Y ¡pau! En ese momento te va a quitar la vida. Dios, como dijo el apóstol, como dice el escritor de Hebreos, con Dios no se juega, ¿verdad? Nuestro Dios es fuego consumidor. No es cualquier Dios, no es: ay, papito lindo, perdóname. Mira, le robé a la empresa donde estoy, pero yo sé que tú eres bueno y no me vas a hacer nada, Señor. Y ya estoy en la otra empresa y les acabo también de robar, pero tú eres bueno, Señor. Tú conoces mi corazón, que no lo hago por maldad, sino por necesidad. ¿Verdad que no? Va a llegar un momento en que Dios va a decir: ya, basta. Si en verdad eres su hijo, va a decir Dios: ya basta. O te envía una enfermedad, como le mandó a los de Corinto, pero dice: algunos están enfermos. O te va a decir: ya hasta aquí, ya, bye, retírate. Ya no quiero, ya no voy a tratar contigo en la tierra, voy a tratar contigo acá arriba. ¡Pum! Muerto. Y así va a ser, hermano. Y hay casos ahí en la Biblia que así pasó. Pero eso no está con Dios, ¿o sí? Claro que sí, porque nuestra salvación no depende de eso. O sea, pecaron, quisieron burlarse de Dios, pero sí eran sus hijos. Pero si eran sus hijos. O sea, te castigo, pero eres mi hijo. Ese es otro tema. Al mundo también lo puede castigar. Hay juicios de Dios sobre el mundo. Por ejemplo, antes en la práctica, porque luego hablamos de las gentes que no son hijos de Dios. Ajá. Por sus actos, ¿no? Los violadores, todo. Pero esos también obviamente los pueden en otro grado castigar. Claro que sí, pueden venir castigos. Ahí está. Hay casos en la Escritura. Está el diluvio. Está la tierra de Sodoma y Gomorra, que Dios la destruyó con fuego. Está las naciones sobre las cuales Dios les dio el territorio a los de Israel, porque dice Dios que ya le habían hartado a esa gente que se
Entonces Dios dice, ya los voy a desechar a causa de sus costumbres y les voy a dar a ustedes esta tierra. Entonces Dios emite juicios también sobre el mundo. Además que a veces no son cuando uno quiere. Así es cuando uno Dios... se desespera. ¿Por qué no castigas? Es un maldito. La palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos de dejarle la justicia a Dios sobre el impío. Y Él dice que lo trates bien, que es el impío, el que te está tratando mal y te dice, dame un café, sí, ahí está, te lo doy. Pero ¿qué dice la Escritura? Tú lo vas a tratar con amor, pero dice, pero ascuas de fuego estás amontonando sobre su cabeza. Porque Él te va a seguir tratando mal y Dios no va a permitir, va a llegar un momento donde Dios va a decir, ya basta, Él te está tratando bien y tú lo estás tratando mal, ahora voy contra ti. Es donde no paguéis a nadie mal por mal, hacer lo bueno delante de todos los hombres. Así es. Y esa justicia de Dios se ve muy bien, Padre, cuando dices, ya basta de cómo estás tratando a mí. Así es. Yo te voy a decir hasta por debajo de la lengua. Dice la palabra de Dios que el que se mete con uno de sus hijos es como si le tocara a la niña de sus ojos. Tócate la niña del ojo. Uy. Inmediatamente reacciona, ¿verdad? Y empieza a llorar el ojo. Es lo que dice Dios. Quien se mete con uno de mis hijos es como si me tocara la niña de los ojos. Dios a veces es paciente porque no quiere destruir al impío. Pero va a llegar un momento donde Dios diga, ya basta, ya no te vas a seguir haciendo sobre eso, sobre mi pueblo, sobre mi iglesia, ¿no? Va a llegar un momento donde Dios va a decir, hasta aquí. Puede haber dos tipos de juicio para esa persona. Uno, el juicio, que puede venir alguna enfermedad, alguna plaga, algún detalle. Y otro, el juicio, donde Dios lo abandona totalmente a esa persona, entregándolo a la propia maldad de su corazón. Que eso sería para mí el peor juicio. Decirle, te entrego a tu propia maldad. Como estaba haciendo hoy con muchas naciones que han dejado a Dios, Estados Unidos. Dios dice, ok, ¿me quieres fuera? Me voy fuera. Y te abandono. Ahorita estamos viendo lo que Estados Unidos está sufriendo. Después de ser una nación con fundamentos bíblicos, hoy es una nación con fundamentos totalmente anticristianos. Ya dejó de ser la primer potencia en economía y ahora es China la primer potencia en economía. Y desde ahí empezamos a ver la bancarrota. Ahorita Estados Unidos está con problemas que quiere reducir su ejército porque ya no lo puede solventar y lo quieren reducir a la mitad. Y va en decadencia Estados Unidos y tiene que seguir decayendo Estados Unidos porque Estados Unidos es una de las naciones que defiende a Israel a capa y espada. Y Israel tiene que ser dejado solo cuando venga el anticristo a atacarlo. Estados Unidos ya no puede operar. Y estamos viendo su propia decadencia por eso. Entonces, hermanos, cuando viene el juicio sobre un cristiano es para corregirlo o de plano ya quitarlo y llevárselo, porque está haciendo de tropiezo para otros. Entonces, hermanos, si tú estás diciendo que eres un hijo de Dios, tienes ese anhelo por las cosas de Dios, esa vida en santidad, pero estás obedeciendo a tu carne y estás siguiendo los deseos de tu carne, ten cuidado. Porque Dios tarde o temprano va a aplicar la disciplina. Que puede ser cosas que nos van a doler mucho o de plano quitarnos del propósito de Dios. Es lo que decía Pablo. Pablo decía, no habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Está hablando de la salvación? No, está hablando de su ministerio. Pablo está diciendo, no, yo habiéndome esforzado tanto por ganar la corona para los que sirven a Dios, y que Dios me diga, ¿sabes qué, Pablo? Quítate, porque me eres tropiezo. Ya no sirves para el ministerio, bye. Como le dijo a Elías. Y después que lo restauró, ¿qué le dice Elías? Levántate, Elías, y ve a ungir a Eliseo. Es el que te va a suceder. Es el que te va a suceder. ¿Verdad? Puede llegar un punto, hermanos, donde Dios diga, ya basta. Hasta aquí llegaste, ya no más. Ya eres quitado. Tenías un plan, tenías un proyecto, tenías algo a lo cual yo te iba a llevar, pero por tu vida descuidada, te quito de ese propósito. Y te traigo conmigo, no te vas a perder, pero te quito de ese propósito. Y después vamos a ver. Bueno. Gracias, bueno. Dios te bendiga, gracias. Te esperamos el próximo jueves, si Dios quiere.
¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí. Quiero ahorita, lo voy a dejar ahí porque quiero darles 5 minutos en los cuales ustedes en una hojita, no me la van a entregar, por favor. No se habla de aquí, de anotar y romper. No. Una hoja de qué Dios nos habló ahorita en este momento. Sí, ¿qué Dios está hablándome en este momento? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿En qué necesito comprometerme con Dios? ¿Qué cosas tengo que dejar atrás? ¿Y qué acciones voy a tomar al respecto? ¿Tienen 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Claro. Puedes saber copia o poner. Sí, ¿qué Dios les habló? ¿Qué áreas de oportunidad tienen? ¿Y qué acciones van a tomar al respecto? Si se les viene un texto a la cabeza, pónganlo ahí. Lo voy a dejar ahí. Medítenlo. ¿Cuál es el texto que meditas? 3:14. Bueno, pero me puedes dar una idea. ¿Qué palabrotas son esas? ¿Qué clase de cristiana eres? ¿Verás? Me parece otra cosa. Erika, tú eres el de más Dios amó al mundo que Dios. Por tanto. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que no tenga vida eterna. Oye, eso no se vale, ya me está poniendo a trabajar, amor. Estudié yo en la escuela, chinga. Los niños, ¿van a hacer su tarea o van a estar chismeando? Es piedra de tropiezo. Eso me gusta, eso es broma de conocido. Se piden la seriedad que tienes una señora en la escuela. Quedaría informado. A ver si lo Ay, lo estoy.
¿Cuáles son las palabras del Espíritu Santo, no? Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Es paz, amor, benignidad. Espérame. Cuéntame, paz. Paz, benignidad, Oh. amor, Ajá. mansedumbre. Mansedumbre. Ajá. ¿Cuál es el otro? Vamos a leer cada uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Gozo, paciencia. Amor, paz, gozo, Paciencia. paciencia, Benignidad. macedumbre, ¿no? Sí, mansedumbre, sí. Sí, benignidad también. Sí. ¿Ya lo tienen? Ahora sí pasen, no es cierto. Le ponen una firma, dice. ¿Y cuándo es tu...? Bueno, ahora si ya lo hicieron, lo van a doblar. No. Lo van a doblar. Y van a orar ustedes personalmente por esos detalles en su vida. Por eso, diariamente por eso. Que ese papelito les sirva para recordar por lo que tienen que orar. ¿Sí? Vamos a seguir la próxima clase. Esta historia continuará. Ahora pasamos a la siguiente clase. OmniLife. Bueno, la cuenta ya está aquí. Aquí es el Señor. A ver, ahorita vamos. Bueno, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Acabamos? Ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces es persona 1 y 2. ¿Va a servir certificación o ya no? Sí, ¿Sí? ¿Todavía? todavía. Chicas, aquí está su persona 3, 4 y 5. Para que sepan cuánto. Mejor dividimos la cuenta, ¿no? Nos sale como de 100 pesos por persona. A ver, yo voy a pagar la cuenta, Maricata, con 100 pesos. Busquemos. Víctor va a pagar la cuenta para que se caigan con 100 pesos cada vez. Cada una con 100 pesos, por favor. Bueno, perfecto. Of a choice. Ya quedó ese negocio entonces por hoy.